Para satisfacer los gustos excéntricos de su marido, se vio obligada a aceptar a 27 hombres diferentes, durante sus 6 años de matrimonio. No fue hasta la aparición del último joven, que despertó su conciencia feminista. No solo llevó a los 27 amantes ante el tribunal, para que testificaran a su favor, sino que también heredó toda la fortuna de su marido tras su muerte. Esta es una historia real que conmocionó a la nación. En 1732, la mujer tenía un estatus muy bajo en Inglaterra. La esposa de un hombre era considerada su propiedad, al igual que su casa, finca o castillo. Por lo tanto, Seymour, con tan solo 17 años, heredó 10.000 libras esterlinas, convirtiéndose en la esposa soñada de innumerables nobles. Richard, un miembro del Parlamento con fuertes ambiciones políticas, y que necesitaba el apoyo financiero de su futura esposa, se sintió inmediatamente atraído por Seymour al conocer su historia. La joven, anhelante de un amor verdadero, quedó fácilmente cautivada por la atractiva apariencia y las dulces palabras del hombre. Así, rápidamente se casaron. En la boda, Seymour le agradeció a Richard por ser su esposo, pero él pensó que ella debería agradecerle por casarse con ella. Richard había estado manipulando a Seymour todo el tiempo. Después de la boda, la ignoró durante 3 meses. Seymour, que siempre había anhelado tener hijos, finalmente no pudo soportarlo más. Richard, viendo el momento oportuno, le susurró su extraña fantasía al oído a su esposa. Seymour forzó una sonrisa y accedió a la petición irracional de su esposo. En una época donde las mujeres eran meras dependientes de los hombres, le habían enseñado a ser absolutamente sumisa a su marido. La extraña fantasía de Richard era el voyeurismo. Quería usar a Seymour como moneda de cambio, para persuadir a sus socios comerciales. Esa noche, le contó a su esposa su decisión. Le prometió que no afectaría su relación. Pero Seymour, que era absolutamente fiel a su matrimonio, lo consideró absurdo. Era la primera vez que decía que no desde que se casaron. El rostro de Richard se ensombreció de inmediato. Él le dio la espalda y la ignoró. Seymour estaba indefensa, solo podía soportar en silencio su tristeza y resentimiento. Pero a Richard no le importaba. La noche siguiente, llamó directamente a sus amigos, y le preguntó a Seymour por qué no hacía lo que él quería. Seymour sintió que su marido se estaba volviendo cada vez más irracional, y se levantó para irse. Inesperadamente, su marido comenzó a insultarla a gritos. Quizás por el bien de su reputación, o quizás para salvar el matrimonio, Seymour finalmente cedió. Cuando Richard sugirió que su amiga buscara placer en otra parte, ella aceptó de inmediato. Si rompía con Richard, se quedaría sin nada. Pero jamás imaginó que los deseos depravados de Richard eran como un abismo sin fondo. A partir de entonces, él comenzó a llevar hombres a casa constantemente, satisfaciendo sus deseos voyeuristas e impulsando su carrera. Pero Seymour se endureció cada vez más. En las reuniones de la alta sociedad, los rumores sobre ella se extendieron como la pólvora. Hasta el momento más oscuro de su vida, un destello de esperanza apareció en la desesperada existencia de Seymour. Su 27º amante, George, poseía una posesividad repugnante. Su relación surgió de forma natural. Sin embargo, con el paso del tiempo, Seymour comenzó a anhelar un matrimonio monógamo y duradero. Ella y George tuvieron una hija y consideraron dejar a Richard. Una noche cualquiera, se fugó con George, pensando que vivirían felices para siempre. Poco sabía que Richard no tenía intención de abandonarla. Fue a casa de George con la intención de darle una lección. Sin embargo, George y Seymour se habían ido al Hotel Royal de Londres, viviendo una vida despreocupada. Esperaban a que el sirviente trajera a su hija, para poder escapar definitivamente. Pero Richard encontró al sirviente y supo dónde estaba Seymour. Así que, inmediatamente, se llevó a la niña a Londres. Si Seymour aceptaba volver a casa con él, la perdonaría y olvidaría. De lo contrario, demandaría a George por robo. Al enterarse de esto, Seymour no quería volver a aquel lugar infernal. Richard, al oír la noticia, se enfureció de inmediato y demandó a George. A pesar de su riqueza, George no podía permitirse semejante suma de dinero. La batalla entre ambos comenzó oficialmente. Antes del juicio,
El jefe de Richard lo interrogó repetidamente sobre su implicación en esta farsa. Pero Richard estaba seguro de que Seymour no se atrevería a revelar su secreto. La sala del tribunal estaba repleta de pruebas, la mayoría en contra de Seymour. Todos los testimonios de los testigos indicaban que George era el segundo hombre en el matrimonio. Pero Seymour, desesperada, hizo caso omiso de su reputación y contraatacó. Reveló sus propios secretos, decidió desenmascarar a su marido. En el tribunal, el abogado de Seymour declaró con seguridad que aportaría pruebas suficientes. Al oír esto, Richard tuvo un mal presentimiento. Pronto, se desarrolló una escena que conmocionó a toda Inglaterra. 26 hombres se presentaron a declarar, admitiendo implícitamente haber tenido una relación extramatrimonial con Seymour. Seymour incluso llevó a su médico, y declaró públicamente que padecía leucemia, y Richard presentaba síntomas similares. Era evidente que su relación distaba mucho de ser matrimonial. Al oír esto, la sala del tribunal estalló en murmullos. Richard quedó completamente devastado. Este cambio en la opinión pública debería haber sido una buena noticia para George, pero no sintió alegría alguna. Este sentimiento lo avergonzó, y su orgullo masculino quedó herido. También pensó que Seymour era una prostituta por haberse acostado con 27 hombres. Mientras continuaba el juicio, el abogado de Richard sugirió que los 27 supuestos amantes eran mentiras inventadas por Seymour. Seymour permaneció impasible, mirando a Richard con expresión desafiante. La criada testificó directamente que Richard le había sugerido a George que observara a Seymour bañarse. Y cuando los 3 hombres lo hicieron, la criada mostró una expresión de absoluto disgusto. En ese momento, Seymour estaba completamente convencida de que Richard era el cerebro detrás de toda esta farsa. La sala era un caos, incluso el abogado de Richard estaba tan furioso que se marchó inmediatamente. Pero el resultado final dependería del veredicto del tribunal. En última instancia, Richard Pursley debía indemnizar a Seymour. Ni siquiera ella podía creer que hubiera ganado el caso. En aquella época, las mujeres prácticamente no tenían autonomía. Las acciones de Seymour sin duda habían despertado la resistencia y la reivindicación de los derechos de innumerables mujeres oprimidas. El caso le acarreó innumerables controversias y calumnias, pero no le importaba, pues sentía que todo valía la pena por George. Pero George oía los murmullos de quienes lo rodeaban y solo quería escapar. Antes de que Seymour pudiera pensar más, apareció Richard. Seymour quería aprovechar la oportunidad para acabar con todo definitivamente, pero Richard, para proteger sus bienes, se negó rotundamente al divorcio. Este hombre, aunque increíblemente desvergonzado en el matrimonio, era sumamente íntegro en su trabajo. Renunció voluntariamente por temor a que el escándalo familiar afectara su carrera. Sus superiores le aconsejaron a Richard que rompiera lazos con su esposa y se divorciara. Richard quedó atónito durante un largo tiempo al oír esto. Quizás nunca había comprendido del todo lo que Seymour quería. Aunque la demanda había arruinado por completo la reputación de Seymour, a ella no le importaba en absoluto. Comenzó a escribir cartas a la prensa, revelando el escándalo familiar. Cuando el artículo llegó a manos de Richard, su mundo casi se derrumbó. Sin embargo, la mirada de George hacia Seymour había cambiado sutilmente. Mientras tanto, Richard, abrumado por una montaña de deudas, estaba completamente desorientado. Su esposa, antes obediente, le había dado la espalda. Tras comprar artículos de lujo, Seymour regresó a casa y continuó escribiendo para el periódico. Pero temía que George se retirara en ese momento crucial. Su amor por ella se había desvanecido. George, como tercero en este matrimonio, había disfrutado en su momento del amor de Seymour y del poder ilimitado que Richard le había otorgado. Pero ahora debía soportar el desprecio y la controversia del mundo exterior. A medida que la vida glamorosa y la fama se desvanecían, también lo hacía su amor. En ese momento, Seymour finalmente vio la verdadera cara de aquel hombre. Pero lo que no esperaba era que George le aconsejara regresar con Richard. Al igual que Richard, él nunca había comprendido realmente lo que Seymour deseaba, y siempre había tratado a las mujeres como posesiones. Aunque Seymour tuvo la desgracia de nacer en una época dominada por los hombres,
jamás volvería a pertenecer a ningún hombre. Tras terminar su relación con George, regresa a casa con la intención de romper definitivamente con Richard. Aunque Richard ha sufrido mucho durante este tiempo, se aferra al vacío de su matrimonio. Puede darle a Seymour algunas propiedades y libertad, pero el matrimonio no puede anularse. A pesar de su reticencia, Seymour no tiene más remedio que aceptarlo. Lo ama, pero él nunca la valoró. Al final de la película, Seymour abandona la casa con determinación. Ahora está completamente sola, con su reputación arruinada, pero siente un alivio sin precedentes. La historia de Seymour termina con una demanda absurda, pero en los años siguientes, florece la libertad. Para salvar a su amante, revela 27 infidelidades pasadas, convirtiendo a su marido en el hazmerreír. Más tarde, abandona su tierra natal para irse a tierras lejanas, sobrevive a su marido, recupera su dote y se casa con un músico 21 años menor que ella. La película narra la trágica historia de una mujer que lucha por escapar de las limitaciones de su época y por alcanzar la libertad personal. Las palabras de Seymour, "no pertenezco a nadie", resonaron en innumerables mujeres oprimidas.